nosotros los 30. Todo lo que se puede multiplicar lo que usar. Y para que podamos las correcciones de hacer tanto, la idea sería que los ejercicios sean cada uno bien cortitos. ¿Me escuchan bien ahí? O sea, que los corregir sea mucho más fácil. Podemos separar más. Sí. Buen día. Sí, Yo no les escucho nada. A ver si puedo. Entonces, así. Entrar. Ah, se escucha bárbaro. Bueno, genial. Entonces, ¿Yo te puedo sacar? me lo puedo sacar un poco, pero voy a sacarme el... Bueno, empezamos quizás empiezo con un disclaimer para la gente que hizo compiladores. Vamos a ver cálculo lambda, así que una parte va a ser casi lo mismo de la materia, pero vamos a agregar el sistema de tipos simples. Así que la parte de LCF no lo vamos a ver hoy. ¿Cómo? LCF. No sé si hay mucha gente que no escuchó nunca hablar del cálculo lambda. ¿Escuchar la verdad? ¿O ¿Sabe de qué se trata un poco? aprendido? Por la comunidad virtual. escuché hablar alguna vez en un curso de lógica, pero nada más que eso. Estudié eso esa vez. Ok. Bueno, empiezo y cualquier cosa, si suena muy extraño lo que digo o voy rápido, me paran. Por favor, siempre deténganme si voy rápido. Bueno, entonces la vez pasada vimos un poco de formalización, qué queríamos decir con esto de formalización y no sé si quedó claro por qué era posible la verificación mecánica de pruebas. Quizás eso no fui suficientemente claro, pero lo vamos a ir refinando a medida que pasen las clases. Y la arquitectura de LSF y de los otros asistentes que vamos a ver se basan en lo que se llama el sistema de tipos simples. En realidad, COP, Lean y ACDA no se basan en el sistema de tipos simples, sino en un sistema de tipos más complicado, pero subyacente a los sistemas de tipos está esto que se llama el cálculo lambda. Y por empezar voy a presentar lo que se llama el cálculo lambda sin tipos, que fue un formalismo inventado por Church en la década del 30 y cuyo estudio fue continuado tanto por él como por Pliny y Rosser en la década del 30. La idea de Church era un sistema que sirva para hacer lógica, donde haya una sola forma de lidiar con la ligadura de variables, que es el fenómeno que tenemos cuando, díganme si ahí se ve. No ustedes. ¿Se ve algo que... ¿Se ve lo que escribí en el pizarrón? No, pero capaz que... Bueno, entonces escribo acá abajo. Cuando tenemos una cuantificación
las ocurrencias de X en lo que se llama el alcance de la cuantificación están ligadas por la ocurrencia que está pegadita al cuantificador, ¿no? Y tenemos varios cuantificadores, al menos los dos que todo el mundo conoce son el para todo y el existe. Y lo que se proponía Church era tener una sola construcción para la ligadura de variables. Y en parte porque quería resolver de una vez y para siempre el problema de cómo definimos, si yo tengo un término t, cómo defino algo que voy a escribir como reemplazar las ocurrencias de t por algún término t', y también cuando tenemos fórmulas. Si yo tengo una fórmula phi, no sé qué escribir. Si tengo una fórmula phi que tiene una variable x, bueno, quiero poder definir la sustitución de x o la instanciación de esta fórmula donde en vez de x pongo un término t'. Y la dificultad de la definición de la sustitución es justamente cuando tenemos variables ligadas. ¿Qué pasa si phi es justo de la forma para todo x igual a, no sé, t? Si yo quiero reemplazar, o igual a y, mejor dicho, donde x y y son dos variables distintas. Si yo quiero reemplazar las ocurrencias libres de y por x, no lo puedo hacer de manera ingenua, porque si lo hago de manera ingenua, me va a quedar algo que esperamos que valga para la igualdad, pero en realidad esto está mal. ¿Sí? Lo que queremos es reemplazar esta ocurrencia ligadora y esta ocurrencia ligada por una nueva variable y obtener esta expresión. ¿Sí? Y esta operación de sustitución en presencia de ligaduras no es para nada o no era para nada sencilla, y mucha gente muy inteligente se confundió, y tal vez si lo intentamos definir así ingenuamente, tal vez también cometemos algún error. Entonces, esa era la motivación original de Church, pero Glynne y Russell encontraron una forma de producir una paradoja en el sistema lógico propuesto por Church. Entonces Church dijo, bueno, nos olvidemos de la propuesta del sistema lógico, nos quedemos con el cálculo lambda. Y lo que introduce es lo que se llama la notación lambda, que cuando nosotros escribimos en matemática f de x igual a x más y, estamos dando una regla de cómo varía o cuánto vale f para cada valor del argumento que toma x. Pero acá solo sabemos que esta función depende de x y no de y, porque y no está como un parámetro declarado en los paréntesis. Con la notación lambda, eso lo podemos escribir explícitamente. Ponemos lambda x, puntito, x más y. Entonces, las variables que aparecen del lado izquierdo del puntito son las variables de las cuales depende la función. ¿Sí? La y es un parámetro cuyo valor está dado por el contexto donde estamos usando esa expresión. Y además, de algún modo, queda más claro que podemos pensar las funciones como reglas. No estamos pensando las funciones extensionalmente, sino las funciones como reglas. Una cuestión más intencional.
Y ya en la próxima filmina vemos cuáles son todas las expresiones del cálculo lambda, pero un resultado muy importante es que todo lo que se puede programar en el cálculo lambda. Eso no significa que se puede programar de manera eficiente, ¿sí? Pero sí podemos programar cualquier cosa. Es equivalente a las máquinas de Turing, es equivalente a las funciones recursivas. Y cuando le agreguemos una disciplina de tipos, vamos a perder esa expresividad. En particular, vamos a tener una propiedad que todos los términos, todas las expresiones del cálculo lambda simplemente tipado, tienen una forma normal, ¿sí? Y eso nos va a impedir, por ejemplo, escribir combinadores o términos que se comportan como minimizadores. Un término que yo le doy otro término y me da el punto fijo de la función que representa el menor punto fijo de la función que representa ese término. ¿Y por qué es importante el cálculo lambda? Bueno, porque es la base conceptual de los lenguajes de programación funcionales. Y fíjense, en los 30 no existía ninguna computadora real, pero sí es la década donde Turing propone las máquinas de Turing, donde Gödel propone las funciones recursivas, y Turing fue un estudiante de doctorado de Church y trabajaron juntos, estaban ahí, y creo que fue Clini que demostró que la equivalencia, o una parte de la equivalencia, y probablemente Turing la otra. Y el otro punto es que, como les decía al principio, el cálculo lambda, con algunos sistemas de tipos que van a ir variando, es la meta teoría de los asistentes que usaremos. Y estas son las expresiones que podemos escribir en el cálculo lambda. Si asumimos que var es un conjunto infinito de variables, las expresiones son de la mitad. O bien una variable, o bien una expresión aplicada a otra expresión, así lo vamos a leer, o bien una expresión con lambda y una variable del lado izquierdo, ¿sí? La abstracción que vimos antes. En general vamos a usar letras como X, Y, Z, U para variables, ¿sí? Vamos a asumir que X, Y, Z, U pertenece al conjunto de variables. Y para los términos, bajo las expresiones y términos son sinónimos, voy a usar T' como variables sobre expresiones. Un ejemplo concreto podría ser lambda x, x. ¿Qué función les parece que representa esta expresión? La identidad. Podemos tomar una variable de f, una variable de x y devolver x. También podemos tomar una f, una x y pensar que queremos aplicar f a x. Y podemos tomar una f, una x y aplicar f a f de x. ¿Sí? Y fíjense que acá pongo paréntesis porque la aplicación, si yo no pongo paréntesis, asocia a izquierda, ¿sí? Entonces acá estoy diciendo la función que toma una función, toma un argumento y aplica dos veces f a x.
¿Sí? Entonces, tal vez ya estamos pensando. Y él ahí, habría que aclarar que los lambda fx, que es el lambda f, lambda x. Sí, buen punto. Cuando escribimos lambda f x, f de x, lo que queremos decir es una forma abreviada de escribir lambda f puntito, lambda x puntito, f de x. ¿Sí? Si queremos usar esta gramática que le vamos a llamar gramática abstracta, podemos producir este término con esta construcción, y para el cuerpo de la abstracción usamos de vuelta esta construcción, y para el cuerpo usamos esta construcción, y finalmente tenemos la hoja de variables. ¿Ven lo que yo escribo acá abajo? No, yo no veo nada. No, yo Por ahí tampoco. con la cámara de la compu capaz se ve mejor, pero no se ve nada. A ver si prendemos la luz. Ahí llegan a ver. Un poco mejor, pero es la distancia el problema. La cámara está muy lejos. Y está muy lejos y muy alta, ¿viste? Queda muy... Sí. Bueno, no me está respondiendo el... No, bueno, intento con la cámara de la compu. ¿Y cómo hago para presentar las dos cosas? No, abrir con... Tal vez para la clase que viene. Bueno, entonces ahora sí puedo escribir acá. Lo que había empezado voy a empezar por la recomendación de Gonzalo. Yo empecé escribiendo este término, y si nos fijamos, este término no se corresponde con ninguna producción de la gramática. Gramática es eso que escribimos como expr, 4 puntitos igual, y son producciones las que escribimos. Entonces tenemos o bien es una variable, o bien la aplicación de una expresión a otra expresión, o bien una abstracción, ¿sí? ¿Y cómo generamos esto? Bueno, en realidad esto es una abreviatura para lambda f, lambda x, x. ¿Ahora sí se ve? Sí, ahora se ve. Y lo que decía es que tenemos este término, pero también podemos tener este otro término, es decir, tomamos una función, un argumento, y aplicamos una vez la función. Podemos iterar eso, y entonces tal vez ya nos imaginamos que podemos definir, o una forma de definir los numerales, de representar los números enteros enteros no negativos, es de la siguiente manera. A n lo voy a representar como lambda fx, aplicar n veces a x. Donde f a la n, esto es f a la 2, esto es f a la 1 y esto es f a la 0.
Y para explicar matemáticamente cómo leemos esto, bueno, es una definición inductiva de la pinta que X es el menor conjunto, tal que si B está en el conjunto bar, entonces B está en el conjunto de X. Si T y T' están en el conjunto de X, entonces T aplicado a T' está en el conjunto de X. Y si B es una variable y T es una expresión, entonces lambda B puntito T también es una expresión. ¿Sí? Es el menor conjunto cerrado por esas propiedades. Y ahora lo que nos toca ver es de qué manera Church logró eso que se proponía de representar los cuantificadores. Y como decía, bueno, la particularidad de los cuantificadores es que ligan una variable, las ocurrencias de una variable dentro del contexto del cuantificador. Con la abstracción lambda pasa lo mismo. Entonces, en estos términos, no hay ninguna variable libre. ¿Por qué? Porque acá X está ligada por esta ocurrencia ligadora y acá F está ligada por esta ocurrencia ligadora. En cambio, en lo que se ven las terminas, tenemos que en la primera expresión, asumiendo que tenemos el más y el 2, no hay ninguna variable libre, pero en la segunda, X sí es una variable libre. ¿Sí? Entonces, de vuelta, esta es una expresión que depende, o esto representa la función que depende que varía en función de cómo varía y, pero que X está dado por el contexto. Es decir, es una variable libre. Y como tenemos una definición inductiva del conjunto de términos, podemos dar una definición recursiva del conjunto de variables libres. ¿Cuáles son las variables libres de una variable? La variable misma. ¿Cuáles son las variables libres de una aplicación? La unión de las variables libres del operador, lo que está a la izquierda, y del operando, lo que está a la derecha. ¿Y cuáles son las variables libres de una abstracción? Son las variables libres del cuerpo de la abstracción menos la variable ligada. ¿Sí? Sacamos a ese conjunto la variable ligada. Y con esta definición de variables libres podemos definir formalmente la sustitución. Entonces ahora vamos a usar delta mayúscula como para referirnos a todas las funciones que mapean variables a expresiones. ¿Sí? Fíjense que estamos pidiendo que es una función que está definida para todas las variables. Lo que va a pasar es que vamos a asumir que solo hay una cantidad finita de variables para las cuales no es la identidad. ¿Sí? El dominio de una sustitución va a ser finito siempre. Y vamos a representar con la barrita esta el operador de sustitución. Entonces, si yo tengo una expresión y una sustitución, voy a producir una nueva expresión. ¿Y cuál es la definición? De vuelta, hago recursión en las expresiones. Sustituir una variable es aplicar la función a esa variable. La sustitución sabe cambiar todas las variables, así que está bien definido. Para la aplicación distribuimos, ¿sí? Nada espectacular. Y acá en la abstracción es donde hay que tener cuidado y donde muchas veces se cometieron errores. Entonces, ¿cuál es la idea de sustituir en una abstracción? Yo tengo que sustituir en el cuerpo, pero teniendo cuidado de cuando para cada variable que sustituyo efectivamente, si voy a poner un ejemplo concreto,
si tenemos lambda xi ok, vamos a poner esto, x aplicado a y y x aplicado a z. ¿Cuáles son las variables libres de esta expresión? La única variable libre es z, porque x está ligada por x está ligada por x y está ligada por y. Z no está ligada por nadie. ¿Sí? Entonces, si yo quiero cambiar, sustituir o aplicar la sustitución delta donde delta de z es y aplicado a x, tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si hago la sustitución, digo, bueno, para sustituir en una abstracción simplemente aplicar la sustitución en el cuerpo, me quedaría eso, ¿sí? Y acá delta u es u para cualquier variable que no sea z, ¿no? Para tener bien definida la cosa. Si yo hago esto, lo que va a pasar es que distribuyo, entonces me quedaría x aplicado a y con la sustitución, y esto, por otro lado, x aplicado a z con la sustitución. Pero x aplicado a y es aplicar la sustitución en x y aplicar la sustitución en y. Eso es aplicar la función a x y a y, y eso es la identidad en estas variables, así que me queda xy, no hay ningún problema. Pero si hago lo mismo acá, me va a quedar aplicar la sustitución a x, que me queda x, ningún problema. Y acá me queda aplicar la sustitución a delta, a z, perdón. Pero entonces, si lo hago así ingenuamente, me va a quedar y aplicado a x. Pero estas son variables libres, mientras que estas son variables ligadas por esta y esta ocurrencia. ¿Sí? Entonces tenemos un problema. Lo que tenemos que hacer, la propuesta es modificar la sustitución que aplicamos cuando nos metemos dentro del cuerpo de la abstracción. Y esta propuesta, digamos, o esta definición dice, bueno, es la misma función que delta, solo que en la variable abstraída pones una nueva variable. ¿Y cómo decimos que z es una nueva variable o nueva variable para quién? Para todas las variables que puedan ocurrir en lo que hace la sustitución, para todas las variables libres de la abstracción. Se puede ser como las libres del término sustituido, excepto en el caso de B. Sí, acá Matías propone leer esto como las variables sustituidas, excepto las sustituidas. Pregunta, ¿ahí no se puede poner una variable que no ocurra en ningún lado? Una opción es elegir z como una variable que no ocurra en ningún lado. El tema es que no ocurra en ningún lado es por el momento. Sí, o sea, que no ocurra en un término que está viendo. Sí. Que no ocurra en ningún término que está viendo y está bien, ¿no? Sí. Pero ojo, porque
puede ser que vos tengas esta abstracción y aplicado a otra cosa. Entonces, en lo que estás viendo no es solo la abstracción. Ajá. Bien. A lo que voy es que yo acá podría tener W, todo eso aplicado a W, y si vos elegís reemplazar esta X por W, localmente está bien, y supongamos que esta Y la reemplazás por Z, entonces localmente está bien. En la abstracción que estabas viendo estaba bien, pero no se alcanza cuando tengas W ahí. O sea, no puedo. O sea, justo con esta W sí, pero si hacía la elección al revés, no iba a servir. Porque en el paso siguiente vamos a ver que vamos a querer hacer una sustitución para reducir. Bueno, ahí después lo Ahí lo vemos. Entonces, esta es una sustitución que está bien definida, tiene buenas propiedades, no captura nada, podemos probar el teorema de sustitución, etc. Y todo está muy bien. Lo que vamos a decir es que al sustituir renombramos las variables ligadas para que no haya capturas. ¿Sí? Lo que hicimos al renombrar esta X, fíjense, renombramos las variables ligadas y las ocurrencias, las variables ligadoras y las ocurrencias ligadas por esas variables abstraídas. Y lo que obtenemos es un término muy parecido que en lo único que varían son el nombre de las variables ligadas. Antes me habían dicho que... Miguel, ¿sí? nada más que entonces el corche que ese de esta barra específica reemplaza D por Z. Sí, y solo eso. Okay. Es la actualización puntual de la función delta en el punto delta. ¿Sí? Antes me habían dicho que lambda x era la identidad. ¿Qué función es o qué función les parece que representa lambda y? La misma. ¿Sí? ¿Cuál es la única diferencia que hay? Hay un renombre de la variable ligada. Y en general vamos a querer no distinguir términos que solo varían en nombres de variables ligadas. Eso es lo que se conoce como la conversión alfa. ¿Sí? Entonces, un renombre es el cambio en una abstracción de la variable ligada y todas sus ocurrencias, por una variable B' que no ocurra libre en él. Ahí donde dice B' debería ser Z. ¿Sí? Y la forma o el nombre técnico para los renombres es decir que lambda x es alfa equivalente a lambda y. Y cuando estudiamos el cálculo la forma más cómoda de estudiarlo es asumiendo que trabajamos con clases de equivalencia cocientadas por la conversión alfa, pero nunca trabajando con clases de equivalencia real. Es decir, asumimos eso que dijo Pedro, que todas las variables libres son distintas de todas las variables ligadas. Y eso hay que ir manteniéndolo. ¿Manteniéndolo cuándo? Bueno, cuando
ponemos a funcionar la maquinita del cálculo lambda. Y la maquinita del cálculo lambda se basa en esta regla. Si yo tengo una aplicación donde el operador es una abstracción, lo puedo reducir, así se llama, a la sustitución del cuerpo de la abstracción, donde sustituyo todas las variables, todas las ocurrencias libres de B en el cuerpo por E'. ¿Sí? Es básicamente aplicar una función. Si yo les pregunto si esta era la identidad y se lo aplico a la variable W, ¿qué esperamos que sea el resultado de esto? W. Y la regla beta nos dice, efectivamente, reemplazar en el cuerpo, es decir, en I, todas las ocurrencias libres de I por W. Y eso no es otra cosa que W. ¿Sí? Cuando yo escribo B, flechita, E', estoy diciendo la sustitución, que es la identidad de todas las variables, excepto en B, que lo mapeo a E'. ¿Sí? Por ahí digo, ayuda a imaginarse que hay paréntesis, ¿no? Del lado derecho. Bueno, entonces, lo que dice Pedro es que esto lo reducimos con la regla beta a I, donde mapeo a I a W. Sí, no, está bien así, lo que decía que allá porque uno lee, uno lo ve fuerte así de una a eso, y parece que dijera flecha, me transformo en L y divido en B, flecha, E'. Esa, ok. Pero con esa se arregla, o sea, así se arregla. ¿Vamos bien del otro lado? Entonces, veamos qué cosas podemos hacer que tal vez sean sorprendentes matemáticamente. Podemos tener una identidad que toma una función y devuelve otra función. Y esto va a reducir a la identidad, como esperamos. O podemos tener un numeral, como por ejemplo el 2, y aplicárselo al 2, es decir, a ese mismo número. Lo voy a escribir más arriba. Entonces, tengo lo que habíamos dicho que era la representación del 2, y ahora lo voy a escribir más cortito como 2. ¿Sí? Entonces, ¿puedo hacer una contracción? Sí, tengo una abstracción aplicada a algo, así que lo que tengo que hacer es reemplazar todas las ocurrencias libres de f en lambda x. Recuerden que esto era lambda f, lambda x, con este cuerpo. Entonces, si hago explícito la segunda abstracción, me queda lambda f, lambda x, y el cuerpo de la primera abstracción es todo eso, así que tengo que sustituir esta ocurrencia y esta ocurrencia por 2, me va a quedar lambda x 2 aplicado a 2 aplicado a x.
Y acá es algo sorprendente, porque habíamos pensado que X era un argumento, y si pensamos que es 2, ¿qué es esto? Ahora, esta X va a ocupar el rol de la F. ¿Sí? Fíjense que acá no hay ninguna limitación en qué podemos aplicar a qué. Podemos aplicar cualquier cosa a cualquier cosa. ¿Cómo sigue esto? Entonces, esto es terminología. Decimos que un término de la pinta una abstracción aplicada a otra cosa es un redes. Y el cómputo en el cálculo lambda es reducir redes. ¿Y reducir redes hasta cuándo? Bueno, una opción es reducir hasta que no quede ninguno. Y cuando no tenemos ningún redes en una expresión, a eso le llamamos una forma normal. En este término, lambda x, el numeral 2 aplicado a el numeral 2 aplicado a x, ¿cuántos redexes hay? Y 2 por lo menos. 2 por lo menos. ¿Sí? Para hacerlo explícito, expandamos la definición de 2 y nos va a quedar. Y ahora voy a poner variables distintas. Entonces, este es el 2 correspondiente a esta F, ¿sí? Y ahora abro un paréntesis y voy a poner el otro 2, que es este, correspondiente a esta F, y me queda la X. Entonces ahora podemos ver que efectivamente hay solo 2. Esta abstracción aplicada a este argumento y esta otra abstracción aplicada a todo este argumento. ¿Cuál contraigo? Acá proponen bueno, hagamos eso, pero eso es muy... Eso tiene un nombre, elegir tiene un nombre, y es una estrategia si tengo varios redexes, una estrategia es decirme qué redex tengo que elegir en cada momento. ¿Sí? Es decir, porque si yo tengo 2 o más redexes, tengo que elegir uno para continuar. Vos elegiste y una forma de leerlo es, bueno, el operador ya es una abstracción, entonces acá no tengo nada que contraer, por eso esto es un redex, pero esto no es una abstracción, por lo tanto voy a contraerlo. Y eso me lleva lo voy a escribir acá, haciendo un poquito de lugar, lambda x, ahora permítanme poner eso como 2, y ahora lo que tengo que hacer es reemplazar en este cuarto, en lambda z, h aplicado a h aplicado a z, las ocurrencias libres de h por x. Entonces me queda lambda z, x aplicado a x de z. Y ahora el redex que teníamos antes, medio que se mantuvo, excepto porque el argumento cambió. ¿Sí? La otra opción era, lo escribo por este lado, era sustituir esta ocurrencia de G y esta ocurrencia de G por todo este término. ¿Sí? Fíjense que
estrategia que propuso Joel, lo que me evitó fue copiar un término grande. ¿Sí? Este término grande que era es 2 aplicado a x, así que lo puedo escribir así. Entonces me queda lambda x, lambda y. Esta g la reemplazo por el numeral 2 aplicado a x. Y esta g la reemplazo por el numeral 2 aplicado a x, todo aplicado a x. ¿Sí? Entonces, acá tuve dos alternativas distintas. O bien reduzco para este lado, o bien reduzco para este lado. Y la pregunta es, si tengo dos caminos que se bifurcan, ¿tendré caminos que me llevan a confluir? Lo cual es una buena idea, ¿no? Porque si yo empiezo con una expresión y tengo varias maneras de reducirla y quiero que tenga algo que ver con matemática, estaría bueno que sean iguales o equivalentes en algún punto, en algún sentido. Bueno, eso ya lo dijimos. Y acá hay un ejemplo, las filminas, un ejemplo más sencillo de contracción, donde hacemos un renombre para evitar captura de variables. ¿Sí? Pero esto es lo mismo que ya vimos. Y antes de retomar esto de la confluencia de caminos divergentes, vamos a ver que hay expresiones que no tienen forma normal. Esa expresión, a la expresión lambda x, x aplicado a x, le llamamos delta, ¿sí? Perdón por la confusión con las sustituciones. Esto es sintáctico, sí. El contexto desambiguo. Entonces lo que tenemos es que si yo aplico delta a delta mismo, ¿cuántos redexes hay? Uno solo. Hay una sola aplicación. En realidad hay dos aplicaciones, pero una sola, hay tres aplicaciones. Pero hay una sola que es una abstracción aplicada a algo. Entonces, la forma de reducir es reemplazar el x aplicado a x, cada ocurrencia de x por delta. Con lo cual, llego al mismo punto del que había partido. Es decir, tengo un redex, lo contraigo, tengo el mismo redex, así que ese término no tiene forma normal. ¿Cómo? Ahí tenés una prueba de botón. Ahí tenés una prueba de botón. Me parece que era más complicada la prueba de botón. Bueno, pero digo, por ahí va la idea. La idea era tomar puntos fijos, me parece. Es parecido, sí. Bueno, y ahora sí llegamos a que podemos tener varias formas de reducir, como mostramos en este ejemplo. Ahí hay otro ejemplo, ¿sí? Este ejemplo es quizás un poco más interesante porque nos muestra que tal vez podemos llegar a una forma normal si elegimos bien qué reducir. ¿Sí? Ahí tenemos algo que le vamos a llamar el 0. Ese era el 0. ¿Sí? Lambda x, lambda y es el 0, porque aplico 0 veces x ahí. Y también es una forma de representar la false. Eso aplicado a delta delta. Y ahí tenemos dos redexes. La expresión entera como un redex o el argumento como un redex. Y puedo ser tonto y elegir siempre reducir el argumento. ¿Sí? Acá había sido una buena idea reducir el argumento. Ahí no es una buena idea. Y si yo, en cambio, reduzco la expresión entera, llego a la identidad. Y eso es una forma normal. ¿Sí?
De hecho, la estrategia que si hay una forma normal la encuentra es no hacer esto, no elegir el argumento. Y ahí es donde a mí me gusta conectar un poco al camino de compiladores y preguntarle, antes de la respuesta, si entonces todo camino me va a llevar a una forma normal. Y la respuesta es que no, y ahí está el ejemplo. O sea, en realidad tal vez esa pregunta debería ser antes. Ella que son antes de eso, apenas llegamos de la confluencia, bueno, cualquier cosa que haga de la forma normal, no. Y fíjense que acá, si bien yo puedo ser obstinado y elegir siempre el camino que no me lleva a ningún lado, también siempre me puedo recuperar y decir, no, bueno, elegí mal, pero ahora sí elijo bien y voy a llegar a este mismo punto. El tema es que esas son estrategias raras. Un poco de terminología. La clausura transitiva reflexiva transitiva de un paso de contracción es aplicar varios pasos de contracción. Y algo que estuvimos haciendo sin mencionarlo explícitamente, que también estamos tomando la clausura contextual. ¿Sí? Es decir, acá teníamos un regex, la expresión en un regex, pero acá ya no era la expresión en un regex. Es decir, sustituíamos un subtérmino por la reducción. ¿Sí? Entonces podemos expresar con esta idea de reducción que delta-delta no tiene forma normal como un teorema. No existe forma normal n tal que delta-delta reduzca n. Otra manera de decirlo en vez de, bueno, con clausuras es esa, pero no nos preocupa. Y la propiedad de que todos los caminos pueden confluir se llama el teorema de Church-Rosser, que es un teorema muy importante. Entonces, esto nos dice, si yo tengo una expresión E, 2 aplicado a 2, y en algún momento puedo diverger, entonces también puedo recuperar o encontrar caminos que me los hacen confluir. ¿Estamos bien? Y hasta ahora era, imagínense que hacer aritmética con los numerales no es para nada divertido. O puede ser divertido pensar cómo definir la suma, cómo definir la multiplicación, cómo definir el predecesor es más difícil. Bueno, es más trabajoso. Pero también podemos agregar constantes al cálculo lambda. Entonces podemos decir, bueno, no solo tengo el cálculo lambda puro, que fue el que vimos hasta recién, sino también tengo constantes y símbolos de función. Tengo el 0, es un término, tengo sucesor aplicado a una expresión y tengo un recursor. ¿Sí? Y así como tenía la regla beta, agrego reglas específicas para reducir numerales. ¿Y cómo reduzco numerales? Bueno, con el operador de recursión. Entonces, si yo tengo rec aplicado a 0 a un valor al cual quiero mapear a 0 y a un valor y a una función que pasa a ver qué hacer con que va a representar la llamada recursiva, entonces, bueno, si el argumento numérico es 0, devuelvo el segundo argumento. Si el argumento es sucesor de algo, aplico la función en la llamada recursiva a el valor
y al la llamada recursión propiamente dicha. Objeciones que le podemos encontrar a esto, o cosas sorprendentes que podríamos escribir. El punto es que no hay ninguna restricción sobre a quién podemos aplicar sucesor. Es decir, podemos hacer sucesor de la identidad. Porque eso no va a tener regla. Y en realidad, ¿cómo no va a tener regla? ¿Qué quieres decir? Digo, después, cuando aparezca la identidad, se va a empezar a romper todo. No sé si se va a romper todo, va a depender de quién es TS. Pero claramente no es lo que queremos. Queremos que el sucesor se aplique a cosas que se parezcan a números o que reduzcan a números. Hay, en este punto, o sea, ya le había llamado antes 0 a la proyección en la segunda coordenada. ¿Hay alguna relación entre este 0 y el 0 anterior? No, ahora lo que estoy diciendo es no te preocupes por codificar los numerales porque ya tenés una forma mucho más eficiente de tener numerales. Es decir, podés definir la suma haciendo recursión. Esto llamaría, ¿cómo uno le llamaría a eso? Otro lambda, cálculo lambda. Este es un cálculo lambda aplicado, si se quiere, en contraste con el cálculo lambda puro. Ajá. En particular, esto es muy cercano al sistema T de Gödel. Ajá. Bien. O sea, el puro era el anterior y acá lo estás contaminando con constantes y funciones, o sea, con términos fijos que Sí. no sabe qué son. Exactamente. Bien. Y las reglas son parte de se hacen parte de la contracción beta. Se hacen parte de la contracción beta. Axiomatizar, poner axiomas para beta. Para reducción. Ahora, beta, a beta es solo lo que vimos y a esto le llamamos reducciones, sí. Bien. O contracciones. Reducciones es la clausura transitiva. Reducción. Bien. Entonces, mi objeción es términos como sucesor de la identidad. Que eso no es lindo, pero esto otro no hay ningún problema. Lambda xi x aplicado a 0, aplicado a identidad. Con el segundo ejemplo yo no tengo ningún problema. Porque si bien lo que tengo como argumento para sucesor no es un número, no es 0 ni sucesor aplicado a sucesor aplicado a una cantidad finita de veces a 0, lo que sí sucede es que esto va a reducir a 0. ¿Sí? Entonces, yo puedo transformar eso en sucesor de 0. ¿Sí? Entonces, estos dos ejemplos son distintos. Yo no quiero limitar tener que poner solo sucesor de 0. No, quiero poder poner cualquier expresión, pero cuya forma normal sea un numeral. Un numeral en el sentido de sucesor aplicado alguna cantidad de veces a 0. Y lo mismo, el primer argumento para el recursor
no quiero que sea cualquier verdura, quiero que sea un numeral. Quiero que sea 0 o sucesor de un numeral. De hecho, podríamos preguntarnos si no queremos limitar situaciones problemáticas como la autoaplicación. Si quieres perder por el expresivo, sí. Porque ya nos parecía raro aplicar la identidad a la identidad, quizás en un primer momento es algo choqueante, porque tal vez en matemática pensamos, no, cada conjunto tiene su función identidad. Entonces, ¿cómo podría aplicar la función identidad a sí misma? Serían dos funciones identidad de conjuntos distintos. Acá no, acá hay una sola cosa que tiene sentido llamar identidad. Y la pregunta es cómo podemos hacer para restringir estas cosas. Ya diste la respuesta antes. Ya di la respuesta antes. Lo podemos hacer, bueno, acá están los ejemplos lindos y los ejemplos feos. Acá hay esto en vez de ser una coma de que ¿te parece? Sí, porque, no, esto está mal. Lambda XX. Lambda XX. Y entonces lo que vamos a hacer es agregar una capa. Teníamos nuestros términos y ahora agregamos una capa que es la parte nueva para la gente compilada. Entonces, así como antes teníamos expresiones de términos, ahora vamos a tener expresiones de tipos. Y los tipos van a ser o bien iota o bien un tipo, flechita, otro tipo. ¿Sí? Y además vamos a tener lo que voy a llamar contextos de tipado, que van a ser mapeos finitos de variables a tipos. ¿Sí? Para decir, el tipo de esta variable es este. ¿Sí? Entonces, o bien es el mapeo vacío, o bien extiendo un mapeo que ya tengo con una nueva declaración de variables. ¿Cómo? Esto no es la flecha. Esto es, sí, el sistema de tipo simple. Estaría bueno que aproveche, si tenés ganas, de derivar un par de tipos. Por ahí, no sé si la gente sabe trabajar con la gramática, ¿no? Es lo que hicimos, lo mismo que hicimos antes, pero tomo la respuesta. Entonces, la pregunta ¿es iota, flecha, iota un tipo? Y de vuelta, es una gramática que ahora vemos cómo justificamos esto, pero si hacemos la lectura de que en realidad estamos definiendo inductivamente el conjunto pi como el menor conjunto que tiene a iota cerrado por la flechita, me parece que es claro, ¿no? Pero lo hagamos. Bueno, ¿cómo justifico que esto está en pi? Bueno, puedo pensar que como una derivación, dice Pedro, entonces eso lo escribimos así, con otro uso de la flechita. No, sobre hacer por paso, más fácil. Directamente paso, sin la formalidad. Sí, pero sí. Bueno, entonces, ¿por qué es un tipo? ¿Por qué es un tipo? Porque iota es un tipo, entonces ahora, como iota es un tipo, ahora tengo que mostrar que esto es un tipo. ¿Cómo demuestro que esto es un tipo? Bueno, tengo que demostrar que iota es un tipo y que iota es un tipo.
Porque si tengo que iota es un tipo y que iota es un tipo, esta cosa, flecha, esta cosa que ya son tipos, es un tipo. Entonces, como esto es un tipo y iota es un tipo, esto es un tipo. También se puede dibujar un árbol. También se puede dibujar un árbol, podemos decir iota pertenece a tipos y ahora voy a justificar que y como iota es un tipo y iota es un tipo, por la segunda regla, iota flecha iota es un tipo y es un tipo. Entonces, por la segunda regla, iota, flecha iota, es un tipo. ¿Sí? No es otra cosa que análisis sintáctico de la primaria, ¿no? Algo, analizo este algo. ¿Y cómo imponemos la disciplina de tipos en nuestros términos? Lo que vamos a hacer es construir un sistema de reglas cuya conclusión va a ser de la pinta bajo el contexto de tipado gamma. La expresión o el término T tiene el tipo tau. Gracias. ¿Cómo? ¿Qué mayúscula te gusta? Creo que uso lo que sigue en minúscula. Bien. Sí, entonces vamos a tener juicios. Esto es un juicio que puede ser verdadero o no, y vamos a justificar cuando una expresión de este tipo es verdadera con un árbol de derivación, como hacemos con deducción natural. La primera regla, que se llama hipótesis o variable, me dice: si yo tengo una declaración en el contexto de tipado, si el contexto de tipado le asigna el tipo A, bueno, acá, como ven, estoy usando letras mayúsculas para los tipos. Si el contexto de tipado le asigna el tipo A la variable X, puedo deducir que en gamma X tiene tipo A. ¿Por qué no permito términos abiertos? Digo, términos abiertos en un contexto se puede tipar. Si un término tiene una variable que no está en el contexto, no se puede tipar. La regla para la abstracción me dice: si vos podés tipar el cuerpo de la abstracción en un contexto extendido, entonces la abstracción te construye algo en el tipo flecha. ¿Sí? Y esto se parece más a matemática. ¿Sí? Es decir, esto y el uso de las flechas no es casual. Yo estoy pensando que lambda xt mapea elementos de A en elementos de B. Una función de AM, digamos. Eso lo puedo pensar semánticamente como una función de AM. ¿Sí? Pero pensemos que esto es un juego puramente sintáctico. Con la en mi cabeza. Está muy bien. Está muy bien. Y un punto importante, si pensamos semánticamente, es que no hay un modelo en teoría de conjuntos para el cálculo lambda, digamos, no hay un modelo de conjuntos para el cálculo lambda sin tipos, pero sí lo hay para el sistema con tipos. Te pregunto, ¿sería un problema con fundaciones o...? Básicamente es más, sí o más sencillo, es un problema de cardinalidad. Porque el único modelo que puede haber donde
interpretás los términos como elementos de un conjunto, es el conjunto que solo tiene un elemento. ¿Por qué? Porque tenés expresiones que te permiten aplicarse a sí mismo. ¿Sí? Y eso te fuerza a que toda función tenga un punto fijo. Bien. ¿Y la regla para la aplicación cómo les parece que va a ser? Entonces, trato de escribir acá, a ver si nos sale antes de que aparezcan las que vi. Yo lo que quiero ver es si tengo T aplicado a R, qué tipo voy a poder poner acá y cuáles son las premisas que va a tener la regla. Acá tenemos algunos de compiladores, ¿se acordarán? Pero no sé si vieron esto. No vimos esto en compiladores. Siento que no. Que necesitas que te lección. No sé si eso ayuda a... un poquito mejor. Tengo que volver a presentar. Les preguntaba a ustedes que están virtualmente si ven lo que estoy preguntando, que es cuál sería la regla para justificar que una aplicación tiene un tipo y preguntarme qué tipo pondría acá y qué premisas pondría. Es como que T tiene que ser de forma aquella de la flechita B. Entonces, la idea es que T sea de la forma A flechita B, para un B, y R de tipo A, y entonces el signo de pregunta es B. Perfecto. Exactamente eso es lo que tenemos. Y ahora podemos derivar, por ejemplo, que, no sé, 2, ¿podremos tipar a 2? ¿Tendrá un solo tipo? ¿Tendrá varios tipos? Pregunta, ¿var es un tipo? Var no es un tipo, es una buena pregunta. Var es una categoría sintáctica. ¿Sí? Esa es la forma de hablar. Fíjate que vos podés pensar que las expresiones es un conjunto libremente generado sobre var, de aplicación y abstracción. ¿Sí? Pero no es un tipo. Es una categoría sintáctica. Pero acá lo que estamos pensando es que x, que es una variable, en realidad lo estamos viendo como un término. ¿Sí? Hay una pequeña sutileza de que este tipo pertenece a gamma, no es algo más arriba en el árbol, sino una condición. Sí, el x, que esta declaración esté en gamma, podría ser una condición lateral, digamos, una condición de aplicación de la regla, no es como una premisa.
Entonces, ahora mi propuesta es ver si podemos tipar al numeral 2 como lo habíamos definido al principio, ¿no? No a sucesor de sucesor de 0. Porque de hecho todavía no tenemos reglas para 0, sucesor o retorsión. Mi pregunta es, ¿qué tipo tiene lambda f de x f aplicado a f de x? O sea, tiene tipo porque tiene sentido de expresión. Digo, se me ocurre. Para mí el operador de menor punto fijo también tiene sentido y no tiene tipo. ¿Y este qué tipo tiene este? No, el otro no tiene un menor tipo. No, el punto es que f, acá hay algunas cuestiones sutiles, ¿no? F puede tener cualquier tipo, porque lo que vamos, como esto es una abstracción que empieza con abstrayendo f, para justificar eso, la única regla que puedo usar es la regla de la abstracción. Entonces yo tengo que agregar a f en el contexto con algún tipo A, ¿sí? Le voy a poner signo de pregunta A. Y tengo que tipar lambda de x f aplicado a f de x con algún signo de pregunta B. Entonces, si asumiendo que f tiene signo de pregunta A, puedo deducir que todo esto tiene signo de pregunta B, ¿qué va a tener este tipo? ¿Cuál va a ser el tipo de lambda f, lambda de x, f aplicado a f de x? Yo me quiero decir una pregunta B, pero no. Signo de pregunta A, flechita, signo de pregunta B. Claro. Es la única opción Sí, que tengo. Una función, no es un elemento. Y ahora, ¿cuál es la única regla que puedo aplicar acá? De vuelta a lo mismo. De vuelta a lo mismo, es decir, extiendo el contexto de tipado con C y ahora tengo que tipo D, pero ahora, si yo sé que acá usé la regla de la abstracción, B de qué tipo va a ser. De C a D, ¿sí? Esto me esfuerza que B sea de tipo C a D. Es decir, que puedo descubrir que en realidad este B es C flecha D. ¿Sí? Y ahora afinamos esa. Y ahora ya tengo el tipo, es decir, tengo interrogantes sobre el tipo de A y sobre el tipo de F y sobre el tipo de X, pero no puedo agregar nuevas cosas al contexto. Pero, ¿cuál es la única regla que puedo aplicar acá? La de la aplicación. ¿Sí? Entonces, la regla de la aplicación me dice que a este contexto le voy a llamar gamma, ¿sí? Entonces, no le voy a llamar nada, lo voy a dejar explicitado. Al menos lo voy a llamar gamma, pero donde lo necesite lo voy a dejar explicitado. Signo de pregunta C, tengo que ver que F, que es el operador, tiene tipo flechita F. ¿Sí? Porque estoy usando la aplicación. Ya podés decir que Puedo decir que es D. Bueno, puedo decir que es D.
Y lo otro que tengo que hacer es en gamma deducir que f aplicado a x tiene tipo f. Ahora, entonces yo sé que f tiene que tener tipo f flechita d, pero quiero que f tenga tipo a. Es decir, acabo de deducir que a tiene que ser igual a f flechita d. ¿Sí? O decir que esto es. ¿Sí? Y ahora tenemos que, en realidad tendríamos que ver que justificar que f aplicado a x tiene tipo e. ¿No? Sí. Pero si yo quiero ver que f aplicado a x tiene tipo e, lo que tengo que ver es que en gamma f tenga algún tipo que g flechita e, g flechita e y que x tenga tipo g. Es decir, lo que voy a descubrir es que f tiene que tener tipo g flechita e. Y x, es decir, c, tiene que ser igual a e. Y entonces es, bueno, Porque come lo mismo que sale, ¿no? Ah, está bien, pero después componemos sí mismo. Claro. Porque a f le estoy aplicando el resultado de f. ¿Sí? ¿Y a quién le debe tomar f? A x. ¿Sí? Entonces, el tipo más general que puedo imaginarme es y ahora le voy a sacar los signos de pregunta, es tomo una función de a en a y me devuelve una función de a en a. y de sus últimos paréntesis se puede decir. ¿Sí? Y acá es cualquier tipo. Puede ser iota, pero A también podría ser iota flecha iota. Es decir, acá vemos que tenemos alto orden. Tenemos funciones que toman funciones y devuelven funciones. ¿Sí? Y eso es el pan nuestro de cada día en ciencias de la computación. No hacemos ninguna distinción entre funciones que toman cosas muy concretas como números y devuelven cosas muy concretas como números, de funciones que toman funciones y devuelven funciones. De hecho, uno de los aportes de ML, que si se acuerdan era la forma de programar en Isabel, y de hecho el lenguaje en el que está escrito buena parte de Isabel, surgió como un lenguaje funcional para escribir un asistente de prueba, y fue uno de los primeros lenguajes funcionales usados que permitía funciones de alto orden. Bueno, no es. ¿Qué nos está faltando en nuestro sistema de tipos? Cero, sucesor. Cero, sucesor y recursión. ¿Lo tengo? Bueno, ahí tengo. El cero tiene tipo iota. Y para el sucesor, fíjense que el sucesor no es una función. Porque no tengo que a sucesor no es una expresión en sí misma, sino es como un símbolo de función que toma un término. ¿Sí? Son cosas distintas.
entonces sucesor de T tiene tipo iota. Y con esto ya puedo demostrar que no puedo, o que el sucesor de identidad no está bien tipado. La iota es nada. Iota es NAT, pero por respeto a costumbres viejas, los individuos se llaman iota. Pero no, eso dice que incluya nada. Pero termina siendo lo mismo. Pero no hay ninguna otra regla que te introduzca iota. Que todo otra cosa. No, pero eso no quiere decir que no puedas probar que hay otra cosa, no quiere decir que no hay otra cosa. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Pero ¿para qué es otra cosa? Porque claramente yo puedo escribir identidad aplicado a 0, es otra cosa que tiene el tipo iota. Identidad. Porque si queda hacemos el infinito. Claro, eso sigue siendo natural. No sé, eso no es un natural, No. es una aplicación aplicado a un natural. La pregunta, por eso, no sé, quiero que Pedro precise lo que quiere decir. Quiero decir que me imagino que vos podrías estar en una situación donde escribís X, ¿qué quiero decir? ¿Por qué la identidad, por ejemplo, no está en iota? Bueno, tratemos de construir un... ¿Cómo justificamos que, primero, yo entiendo lo que quieren decir con la identidad no está en iota, prefiero decirlo un poquito más pedantemente como la identidad no tiene tipo iota. Es decir, no puedo construir un árbol de derivación que demuestre que la identidad tiene tipo iota. A ver si lo puedo decir de otra manera, pero esta va a ser incorrecta. O sea, se puede demostrar que cualquier término para el cual se le pueda demostrar que tiene tipo iota tiene forma normal un numeral. Sí. ¿Sí? Sí. No tenés alguien hay un problema. No. Con este cálculo no. No, de hecho podemos probar algo más. Podemos probar que todo término bien tipado tiene forma normal. Bien. Y va a tener forma, y si tiene tipo iota, tiene forma normal un numeral. Sí. Está bien. Hay algo que todavía no te entender, pero es bastante satisfactorio. Esa era una muy buena formulación de lo que querían decir. Pero no, es otra cosa. Iota pueden ser los enteros, dice Cristian. Sí, enteros no negativos. Falta una construcción cortical, eso va bien. Y nos falta una construcción por tipar, pero me parece que es interesante preguntarnos. Entonces, este es un juicio, ¿sí? Lo que quiero ver es que poder probar que no puedo probar eso. Dirección por sintaxis al rescate. Exactamente. Supongamos que me pregunto esto. Esta es una pregunta posible, ¿no? Esta es una pregunta. ¿Es cierto este juicio? ¿Cómo hago para decir que sí? Bueno, tengo que construir un arbolito. Bueno, entonces, ¿cuál es? ¿Puedo aplicar la regla del sucesor? No. ¿Puedo aplicar la regla del cero? No. La de la aplicación no. La de la hipótesis no. La única regla que puedo aplicar es la de la abstracción. ¿Es iota una flecha? No, listo. Ahí está la dirección por sintaxis. Una única regla que se puede aplicar para sacarlo. Mi pregunta es como un poco ingenua. ¿Se puede probar una contradicción partiendo de ahí? No sé qué llama contradicción tampoco. El problema es que iota tiene que ser igual a una flecha y iota no es una flecha. Claro. Eso es como una contradicción. Claro. De hecho una buena forma de pensar el cálculo lambda sin tipos
que vimos antes, es poner esta equivalencia. Si vos pones esa equivalencia, todo podés aplicar cualquier cosa a cualquier cosa. Y ahí te aparece delta. Y ahí te aparece delta, te aparecen los... O sea, ahí sería como con esa regla, es como si no le hubiéramos agregado nada al cálculo de lambda. Como si no tuvieses la disciplina de tipos. Y eso también es lo que hace que calculemos a los alumnos de compilador de cada semántica. Y no habría que decir explícitamente que eso es diferente. No, porque es el conjunto libremente generado por eso, digamos. Me parece que si no pones ninguna ecuación, ya está. Como que es sintáctico. Son Claro. símbolos, 3 símbolos versus 1. Sí. El poder de lo sintáctico. Eso es de semántica, están diciendo, bueno, se interpretan igual. No, yo puedo poner, digamos, no necesariamente, porque yo puedo poner esto y una regla que me dice si dos tipos son iguales y algo tiene un tipo, entonces también tiene el otro tipo. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando le damos tipos es dependientes? igual, entonces llamarle de otra manera. Entonces, ponerle tipos equivalentes. La regla de separación. O sea, una vez que decís que son cadenas de símbolos, nunca va a ser igual. No, está bien, Equivalente. Está bien, digo, está bien, bueno, le pongo otro simbolito. Y ahí es donde digo que ser equivalente significa que se interpretan de la misma forma, se tienen la misma semántica. Bueno, acá tenía otra objeción, que era que no dimos la regla de tipado para el recursor. Pero no vale esa equivalencia. No, no vale. Entonces ahora nos preguntamos qué tipo tiene T, TZ, TS. El tema tiene que ser un iota. El T tendría que ser un iota. Es sobre lo que quiero recurrir. El TZ Z es... pongamos las reglas de recursión para darle sentido. Ahí está. Cualquier cosa. Z puede ser cualquier cosa. Que no sé cómo ustedes. Y si TS sí es una función de iota y iota, ¿no? No. Este es un poco más complicadito. Me voy a hacer más espacio. No, claro. Está escrito. Claro, pone todo con iota. Entonces, primero toma el iota, ¿no? Yo le tomo lo que llega. Y después toma otra cosa, que es de qué tipo. Y va a tener que ser de tipo A, ¿no? Toma algo de tipo A y ¿qué me devuelve? De tipo A. Algo de tipo A. Resultado del tipo A. Y el resultado es de tipo A. ¿Sí? Es exactamente el esquema de recursión que tenemos para los naturales si lo escribimos matemáticamente también. Con la diferencia de que acá el prototipo está en el contexto y no se pasa todo el tiempo comparando. Ahora tenemos el sistema de tipos que es algo... ¡Uy! No. Creo que estoy a tiempo. Hay que enchufarlo. Que no pase lo de la otra vez. Que no pase lo de Por cierto, Miguel, a partir de la clase que viene, ¿podemos quedar este a las 11?
Sí, podemos tener multivalencies. ¿Pero tenemos que pedir o te vas a acordar? Pídanmelo. Podemos terminar en 5 minutos. Lo que decía es que tenemos una parte estática, que es el sistema de tipos. ¿Sí? El sistema de tipos no habla en ningún momento de reducciones. ¿Sí? En ningún momento hablamos de reducciones. Pero sin embargo, estamos como imponiendo la disciplina de tipos sobre algo que sí se reducía. Entonces, Pedro mencionó algo que relacionaba las dos cosas. Si tengo un término de tipo iota y encuentro su forma normal, ¿es del tipo iota? En general, si tengo un término de tipo A y lo reduzco, ¿tengo un término de tipo A? Esa es la subject reduction. Esa es la subject reduction. Entonces, esta propiedad que se llama subject reduction, y fíjense que se llama subject reduction porque pensamos que esto, un juicio de tipado, es un predicado, es un juicio donde el sujeto es el término y el predicado es tener el tipo. ¿No? Entonces me parece que de ahí viene la idea de subject reduction. Entonces, subject reduction dice si en gamma t tiene tipo A y puedo reducir t a t', entonces en gamma t' tiene tipo A. Demostración por los árboles. Demostración. Una inducción. ¿Una inducción en qué? Esto ya es muy fino, no es el punto de esta materia, pero la idea es hacer inducción, me parece, en la reducción. Un pasito de una reducción. Sí, de hecho lo hago para un pasito. Claro, sí. Solo para un pasito, porque con la clausura contextual, la clausura transitiva sale aplicando Un tipo de paso. Sí, con tipos de pasitos. Y eso es con o sin clausura contextual, el lema que nos está ahí. Con clausura contextual, por supuesto. Con clausura contextual. Y, bueno, entonces, si pienso la axiomatización de la clausura contextual, t puede ser una variable, o puedo empezar diciendo, supongamos que t es una variable. Si t es una variable, no hay nada que se reduce, entonces es trivialmente cierto. Si t es una abstracción, la única reducción posible es en el cuerpo, por hipótesis inductiva, va a salir el teorema. ¿Sí? De hecho, en muchas presentaciones, antes de probar subject reduction, se prueba algo que se llama lemas de inversión, que dicen, si una aplicación tiene un tipo, entonces t, el tipo de t es de la forma a flecha b, y el tipo de r es a. ¿Sí? Pero eso no la es dirección por sintaxis. De nuevo, por dirección por sintaxis. exactamente eso. Es exactamente eso, pero viene bien tener eso dicho. Y para sistemas de tipos más complicados, ese lema de inversión es un poco más complicado. Y a veces lo perdés cuando no tenés la dirección por sintaxis. Pero aún así, tal vez podés encontrar formulaciones que se parecen un poco. Encontrás algo que te ayuda, pero ya no es tan fuerte como acá. Es bastante fuerte. Pero el único acá que te dice que es así tal cual esto. No sé en qué sistema de tipos estás pensando. Por ejemplo, con cálculos polimórficos ya empezás a tener problemitas. Ajá. No son grandes, pero empiezan a aparecer. Bueno, yo estaba pensando más en tipos dependientes, pero... bueno, y ahora
¿cómo hacemos para agregar fórmulas? Pero que sería una fórmula, en primer lugar. ¿Qué sería una fórmula? E igual a m por c cuadrado. No, capaz que la gente de matemáticas no está acostumbrada a eso. Una fórmula. No, una fórmula en el sentido de lógica, ¿no? Pero que internalizar una fórmula. Claro, entonces lo que podemos hacer es agregar un tipo Omicron que se refiere a proposiciones. ¿Y por qué Omicron? Porque es lo que usaba Church. Porque es lo que usaba Church. ¿Y de dónde sale? Ahí sale el individuo. No sé, pero por ejemplo Church cuando le preguntaron, tu notación lambda, haber elegido lambda tiene que ver con que Frege usaba el acento circunflejo y entonces lambda era más fácil y dijo algo así como bla 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 bla. Para mí es un símbolo fácil de... Es un símbolo más, podría haber sido cualquier cosa, eligió lambda. Símbolo fácil de recordar y de hacer. No sé. Bueno, entonces podemos agregar eso y podemos agregar, así como agregamos sucesor, podemos agregar constructores, ¿no? Como la conjunción. Si P tiene tipo Omicron y Q tiene tipo Omicron, P y Q tiene tipo O Omicron. sea, que es la pro. ¿Es pro? Ah. Es pro. Por otro lado. Y como tenemos alto orden, podemos cuantificar. Y fíjense cuál es el tipo del para todo. Si yo tengo que T es una función proposicional, usando una terminología muy vieja, es decir, si T es una función de A en los valores de verdad, entonces para todo T es una fórmula. ¿Y cuál va a ser la forma normal de T si es A flecha O? Sí, una abstracción. En realidad, ahí podría ser una variable, pero si pensamos que la podemos expandir a esa variable, la podemos pensar como una abstracción. Y entonces acá tenemos efectivamente que para tener cuantificación le alcanza con tener el cálculo lambda y agregar un operador. ¿Y quién se encarga de instanciar? Si después quiero agregar una capa que me hable de teoremas, ¿quién se va a encargar de instanciar? Si para todo T es un teorema, ¿quién se va a encargar de instanciar la eliminación la eliminación del para todo? La aplicación. ¿Alguien nos falta pedir que A sea fresco en gama? ¿Por qué A debería ser fresco en Pero gama? para Es un no tipo. tener asociaciones. ¿Para no tener qué? Acá no podés modificar tipos, acá todavía. Capaz que, no sé si vale la pena la aclaración de que para todo T no es para todo T es T. No, para todo T es el predicado, ¿no? Capaz que Ella es de la forma. No me acuerdo si yo escribí, no escribí ningún ejemplo, pero creo que así muy informal, capaz, ¿no? sí. ¿Y no había que meter también como un verdadero y falso? Sí, podríamos agregar verdadero y falso, efectivamente. Serían constantes, entonces deberíamos extender nuestro lenguaje de expresiones con constantes true y false, y entonces tendríamos una regla que true tiene tipo Omicron y que false tiene tipo Omicron. ¿Sí? Y son acciones. Pero yo estaba pensando, para el ejemplo anterior, Sí. estaba pensando, Y también podría agregar, acá, además de esto, podría agregar
¿Cómo? Hay que agregar el i. Sí, hay que agregar el i, pero El i para todo. y ahora voy a agregar otra cosa. Voy a agregar, si T tiene tipo iota y S tiene tipo iota, entonces T igual a S tiene tipo Igual. Entonces ahora quiero decir que quiero escribir la reflexividad. ¿Y no podremos aplicar el igual cosas de otro tipo también? ¿Cómo? No quiero, porque es más difícil decir cuándo dos funciones son iguales. ¿Sí? En cambio, eventualmente yo podría decir que T es igual, T igual a S reduce a true si la forma normal de T es exactamente igual a la forma normal de S. Podría ponerlo, pero ¿cómo lo digo? Tenés que hacer una prueba que para todo igual. Pero acá no tenemos pruebas. La reflexividad que va a decir que de nada reduzco a T igual a... No, una forma de expresar reflexividad como una fórmula, se me ocurre a mí, es decir, yo si asumo que X tiene tipo iota, puedo decir que X tiene tipo iota. Y como puedo decir que de X tiene tipo iota, es decir que X tiene tipo iota, de X tipo iota puedo decir que X igual a X tiene tipo iota. Omicron. Omicron, correcto. Pero entonces, sí puedo usar la abstracción y puedo decir que lambda X igual a X tiene tipo iota flecha Omicron. Y ahora puedo usar la regla del para todo y decir que para todo lambda X igual a X tiene tipo Omicron. Bien, o sea, has visto que tiene sentido escribir... Tiene sentido escribir la reflexividad. Y no hay que vincularlo, porque no hay que vincularlo con true de alguna manera. De eso es lo que se va a encargar digamos, la lógica de nuestro sistema se va a encargar de eso. Y otra cosa, ¿no? No habría que en un momento que T y bottom sean diferentes. Es decir, eso habla de Nunca dijimos que 0 era distinto a sucesor de 0. Todo bien, digamos. Entonces, tácticamente son. Lo que no vas a poder probar, tal vez lo que podés probar que no podés probar, podés probar que 0 no se reduce a sucesor de 0 ni que sucesor de 0 se reduce a 0. Eso sí podés probar. Y acá en el ordenador te diría que ese para todo molesta porque no juega ningún rol en la reducción. Ajá. ¿Qué nos falta para llegar al sistema formal de LSF? Bueno, tenemos proposiciones, nos faltan teoremas. Podríamos agregar un nuevo tipo de teorema y después ver cómo construimos términos de tipo teorema. ¿Sí? Un nuevo tipo que se llama teorema. ¿Hace falta? Acá hace falta. En teoría de tipos dependientes no hace falta. El tipo teorema tendría las reglas, o sea, los habitantes del tipo serían las aplicaciones de las reglas para buscar. En teoría de tipos,
vos vas a definir nuevas proposiciones y cada vez que definís una nueva proposición, decís cuáles son las pruebas de esa proposición. ¿No? Por ejemplo, decís, define una proposición ser par. Y una prueba de ser par es un término que inventás, par0, que dice 0 es par. Y otro constructor que te dice, si n es par, entonces sucesor de n es par. Pero ya tenés, y impar es otra proposición distinta que tiene otros constructores. Bien, los constructores de los elementos de prop van a ser las pruebas. Los constructores vas a tener términos de tipo prop, Sí. y cada término de tipo prop va a ser un tipo a su vez y va a tener constructores. Ya veo la estructura ahí. ¿Cómo estamos del otro lado? Bien, bien, bien. ¿Hay preguntas? Bueno, si no me dicen que sí, asumo que no. Ahora casi todos deberían estar en el aula virtual. Si no, pueden hacer preguntas o bien por mail o bien por Zulip. Y cualquier otra cosa, eso, me escriben. ¿Por acá hay preguntas? Voy a hacer una pregunta cuando termine. Preguntame ahora. No, porque está un poquito fuera de foco. Bueno, ¿qué vas a comer? Bueno, saludo y corto la grabación. Adiós. Chao. Gracias.